lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Bienvenidos amigos, esto es Habla el Pueblo en una edición especial. Esta noche nos acompaña ya en nuestros estudios la candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Verónica Mendoza. Muchas gracias, Verónica, por estar aquí. A ti por la invitación, muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los que nos acompañan desde sus hogares. A ver, había mucha expectativa respecto de lo que tú puedes decir esta noche aquí con nuestra audiencia. Lo primero que quería era darte la bienvenida y proponerte conversar a lo largo de toda esta hora sobre tus propuestas para el país, ¿no? Hay una serie de inquietudes de la opinión pública. Nosotros recibimos llamadas telefónicas, vamos a abrir teléfonos inclusive. Perfecto. Y vamos a recibir también opiniones de la gente a través de las redes sociales. Bueno, lo primero es, ¿cómo analizas tú o cuál es tu punto de vista de esta coyuntura política tan particular en donde no se sabe todavía quiénes son los candidatos que van a mantenerse en esta carrera electoral? Sí. Bueno, es inaudito que a estas alturas del partido, cuando ya estamos a escasas semanas de la elección, todavía tengamos incertidumbre sobre quiénes siguen y quiénes no, ¿no? Y creo que esto revela, por un lado, un problema con nuestro sistema electoral, que ya en diciembre debió haber resuelto todos estos problemas, todas las tachas y demás. Por supuesto, me parece muy bien que verifiquen escrupulosamente que los partidos cumplamos con los procedimientos, con las normas, que verifiquen nuestro financiamiento, pero creo que eso se debiera hacer en una etapa anterior, ¿no? Para que no estemos a estas alturas así, un poco desestabilizados. Pero también es una muestra de que nuestros partidos políticos en realidad no son tales. Hay mucho cascarón, ¿no? Mucha franquicia o vientre de alquiler, gente que se junta de la noche a la mañana a ver para participar en el proceso electoral, y claro, el resultado es lo que estamos viendo, ¿no? Inscripciones que se caen, procesos democráticos al parecer no se dieron y todo lo demás, ¿no? Y eso requiere impulsar una reforma política, que es lo que nosotros queremos hacer, pero sobre todo dar ejemplos concretos de que sí se pueden hacer las cosas limpia y democráticamente. Y en ese tema, en el Frente Amplio, hemos hecho verdaderamente esfuerzos por renovar la política. Te cuento, yo misma para ser candidata presidencial tuve que competir con otros 6 precandidatos, fue la gente la que decidió, ¿no?, mi candidatura, y lo propio hicimos con los candidatos al Congreso, ¿no?, como una muestra de que debemos fortalecer los partidos, que sean espacios abiertos donde la gente decida, donde las cosas se definan limpiamente y no por la billetera o por el apellido como ocurre en otros partidos. Hay quienes cuestionan al actual jurado de haberse prestado o de estarse prestando para un manejo poco regular del caso del señor Guzmán. No sé cuál es tu punto de vista respecto a esto. Ha habido candidatos que incluso han presentado tachas y un recurso de nulidad para dejar sin efecto esta resolución del Jurado Electoral Especial que, digamos, le da luz verde a esta candidatura, pese a que no está cumpliendo con la normativa. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al accionar del jurado? Yo creo que hubo mucha demora, poca claridad en los procedimientos, ¿no? Idas y vueltas, el jurado decía una cosa, luego el Jurado Electoral Especial dijo otra, parecía que se entraba en contradicción, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos exigido a lo largo de todo este proceso que a todos los candidatos se nos tiene que medir con la misma vara. Repito, revisando nuestros procedimientos internos, nuestro financiamiento y todo lo demás, ¿no? Y ahí creo que le falta un poquito más de rapidez al jurado y un poquito más de transparencia también, ¿no? Porque si no te genera esta idea de que las cosas parecieran estar definiéndose por otros criterios y no necesariamente por lo que dicen las normas. Y espero sinceramente que de aquí en adelante las cosas funcionen con más claridad, con más rapidez, para que los peruanos tengamos la certeza de que este proceso electoral es limpio y que lo que va a definir la elección son las ideas, el debate y no leguleyadas o cosas por el estilo, ¿no? Hay quienes sostienen que esto que ha ocurrido
con la candidatura de Todos por el Perú no ha hecho sino hacerlo popular a un candidato que no lo conocía buena parte del Perú. Tú has dicho respecto de esa candidatura que es una envoltura distinta, pero que es más de lo mismo. Me gustaría que te explayes en esa idea. Sí, yo creo que el crecimiento inicial de Todos por el Perú y el señor Guzmán expresa algo que la ciudadanía está demandando, que es algo nuevo. La gente ya no quiere más a los políticos de siempre, que ya tuvieron su oportunidad, ya fueron gobierno, ¿no? Ya sea como presidentes o ex ministros y lo demás. Y entonces lo que nos vengan a decir ya pues resulta un poco trillado, ¿no? Porque ya sabemos lo que en realidad piensan y lo que en realidad harían, ¿no? Y el señor Guzmán aparecía como algo nuevo, pero rápidamente empezó a demostrar sus inconsistencias, ¿no? Y que en realidad, más allá de la envoltura, como dije, es más de lo mismo, pregona la misma política económica, la misma práctica de decir una cosa para un auditorio, al día siguiente decir lo contrario en otro auditorio, andar contradiciéndose. Y creo que eso es precisamente lo que la gente no quiere, ¿no? Él, no sé si tú recuerdas, dijo primero que la consulta previa a las comunidades indígenas de ninguna manera, al día siguiente dijo que sí, luego habla de promover empleo para los jóvenes, cuando se dio la ley Pulpín no dijo ni pío, luego habla de la educación pública de calidad, pero propone que los jóvenes se endeuden, ¿no es cierto?, con créditos educativos que ya verán ellos cómo pagan, cuando en realidad ese debiera ser una responsabilidad del Estado. Entonces, en todo caso, enhorabuena que sigue en carrera para que la gente vea finalmente lo que es y lo que representa el señor Guzmán y se dé cuenta, por otro lado, que quienes sí representamos una alternativa de cambio verdadera somos los del Frente Amplio. Hace unos días se generó, pues, no digo conmoción, pero hubo malestar entre el presidente fundador de su partido y él a raíz de unas declaraciones de Gonzalo Aguirre, que es el fundador y mandamás del partido, en torno al tema laboral. Aguirre dijo que no había posibilidad de siquiera pensar en un aumento o incremento del sueldo mínimo y que por el contrario, ellos proponían la flexibilización de las relaciones laborales, es decir, para que el empleador tuviese más manejo, más flexibilidad. ¿Tú qué piensas? O sea, te despido cuando me dé la gana o te contrato con contrato temporal si quiero 5 o 10 años, nada de vacaciones, nada de sindicatos. Eso es lo que está planteando el señor Aguirre, ¿no? Como has dicho tú, fundador de este partido, y cosa que luego el señor Guzmán ha tratado de aclarar, de contradecir, pero te demuestra lo que en realidad está pasando en su agrupación, que es gente que se ha juntado en la noche a la mañana para ver, ¿no?, si chapa una curul, para ver qué suerte corre, pero que no hay consistencia en su propuesta. Y el resultado de eso sería, si es que ese señor fuera elegido, que al día siguiente de las elecciones pues sería la debacle total, ¿no? Un poco como lo que lamentablemente, y lo digo así con pesar, nos pasó con el nacionalismo, que creímos en una propuesta, en un programa, pero una vez en el poder todo se desarmó porque no había solidez, no había consistencia, y creo que de eso los peruanos ya estamos cansados, ¿no? Estamos Ahora, ya curados ¿tú en sangre. cómo clasificarías dentro del espectro político a esa postulación? ¿Como de ultraderecha? Mira, sin entrar en el detalle de la calificación ideológica, yo creo que todos son más de lo mismo, ¿no? En materia económica proponen lo mismo, en términos de derechos laborales, flexibilización laboral, seguir con las prebendas y favores a las grandes empresas, no quieren renegociar los contratos de gas. Claro, ahora algunos empiezan a decir que sí renegociarían, pero bien curioso, ¿no? Porque hace unas semanas atrás decían que no, que de ninguna manera, que eso era imposible, inviable, ¿no? Y ahora sí, cuando ya la cosa se va poniendo un poco más, digamos, caliente y la gente va escuchando con más atención a los candidatos, empiezan a acomodar su discurso, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que traten de diferenciarse entre ellos, en realidad todos están en la misma línea y estoy segura de que más allá de lo que dicen, cualquiera de ellos en el gobierno sería exactamente la misma cosa. Yo te pregunté qué opinabas respecto a la propuesta de Guzmán y de Aguirre en torno al tema laboral. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la propuesta del partido que tú representas? Mira, en el Frente Amplio estamos totalmente conscientes de que ahorita hay un frenazo económico. Nuestra economía se ha frenado y hay que reactivar la economía. Y nosotros nos proponemos hacer eso, pero con énfasis en la generación de empleo. No como lo ha hecho este gobierno y pregonan todos estos políticos que entienden por reactivación de la economía darle una serie de favores, exoneraciones tributarias a las grandes empresas, como lo han hecho. Por ejemplo, el año pasado nuestro Estado dejó de recaudar 3.000 millones de soles de impuesto a la renta de las grandes empresas, plata que nosotros sí recuperaríamos para pensiones dignas, por ejemplo. Entonces, no reactivar la economía exonerándoles de todo a las grandes empresas, sino generando empleo, impulsando sectores importantes en generación de empleo, como por ejemplo micro y pequeñas empresas. ¿Cómo?
constituir un fondo de 10.000 millones de soles, canalizando plata del Estado, plata de los privados, para dar crédito barato a los micro y pequeños empresarios. Un artesano de Lima Norte el otro día me decía, ¿cómo puedo yo acceder a un crédito que voy a pagar con tasas de 50, 60%? O sea, me presto 1.000 soles, tengo que pagar 1.600. Es un robo. Nosotros planteamos crédito barato con tasas de interés de 10%, algo que sea accesible, ¿no? Y si para eso el Estado tiene que canalizar un fondo, nos parece pertinente, nos parece necesario. O, por ejemplo, también acompañar con asistencia técnica, con capacitación a estos micro y pequeños empresarios para que puedan mejorar su producción, darle valor agregado, etcétera. O también en el lado más rural, de repente, el sector agrícola, que ha sido completamente abandonado por el Estado en los últimos años y que es potentísimo en nuestro país, que hoy día ocupa a 30% de la población económicamente activa, pero no se le ha inyectado fondos ni nada por el estilo. Nosotros estamos planteando dar un programa de asistencia técnica masiva que cubriría en nuestro gobierno a 750.000 familias campesinas y pequeños productores, porque ellos serían nuestra prioridad, con capacitación, asistencia técnica, pequeños proyectos de riego, promover que se puedan asociar para vender mejor sus productos, ¿no? Para que puedan dar valor agregado a sus productos, etcétera. Lo propio en el sector turismo, por ejemplo, que también tiene un enorme potencial para generación de empleo. Ahí eso pasa por invertir más en poner en valor nuestro patrimonio arqueológico que está abandonado, botado, ¿no? Para atraer más turismo, e invertir también en infraestructura, las carreteras, las vías necesarias para que el turista nacional y extranjero llegue ahí. En fin, toda una serie de medidas que reactiven la economía ahí donde se puede generar chamba para la gente. Vamos a tener un programa extenso esta noche porque vamos a ir por todos los ejes temáticos y toda tu propuesta programática, pero empecemos por la pregunta general. ¿Qué país es el país con el que sueña Verónica Mendoza? O sea, ¿cuál es tu visión, ¿no?, del Perú si es que tú llegas al gobierno? Un país donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Y que no solamente accedan a salud, educación de calidad quienes tienen plata, quienes pueden pagársela, ¿no? Y un país donde superemos un poco esta idea de cada quien baila con su propio pañuelo y ve lo que hace, ¿no? Y ve lo que le da la gana. Yo creo que tenemos que recuperar un poco esta idea de solidaridad, de bien común, ¿no? Y para eso tiene que haber un Estado fuerte, moderno, eficiente, que garantice que los derechos fundamentales estén cubiertos para todos en igualdad de condiciones. Y cuando digo derechos fundamentales, me refiero, por ejemplo, a salud, a educación, a pensiones, cosas que estos últimos gobiernos han visto no como derechos, sino como negocios, ¿no? Que han dejado a merced de transnacionales, de grandes empresas que han hecho su festín. Nosotros decimos salud, educación, pensiones, agua, son cosas con las cuales no se puede hacer negocio como con cualquier cosa. El Estado tiene que garantizar la inversión necesaria para que todos nuestros hijos tengan una educación pública de calidad, básica, regular, universitaria, salud de calidad, para que todas las personas tengan una pensión digna, que para nosotros es un derecho fundamental, ¿no? Para que todas las familias tengan agua potable, cosa que, por ejemplo, es inaudito, inadmisible que hoy en nuestro país tengamos en Loreto, en Cajamarca, el 50% de la población sin agua potable. Aquí en Lima, 1 millón de limeños sin agua potable, teniendo que correr detrás del camión cisterna para que te deje un baldecito de agua a ver cómo haces que te alcance para lavar y comer. Pagando 10 veces más el valor del metro cúbico que el que le paga el que vive en San Isidro o en Miraflores. Que menos plata tiene el más pobre es el que paga más cara su agua, ¿no es cierto? Entonces, esas brechas se tienen que cerrar. Y eso es una cuestión de plata, pero sobre todo de voluntad política y de enfoque. Para nosotros la prioridad es eso, la dignidad de la gente, que tenga cubiertos sus derechos básicos, y eso se puede hacer perfectamente. El tema de pensiones, para darte un ejemplo nada más. Hemos planteado una reforma integral del sistema de pensiones, pero para empezar, duplicar el programa Pensión 65, llegar en el primer año de nuestro gobierno a 1 millón de beneficiarios, duplicando el monto a 250 soles. Muchos nos dicen, populistas, ¿de dónde van a sacar la plata? Mentira. Bueno, eso cuesta 3.000 millones de soles, y es lo que este gobierno le ha exonerado en impuesto a la renta a las grandes empresas el último año. ¿Qué te parece? O sea, en lugar de hacerle tremendo favor a sus amigotes empresarios, nosotros decimos que sigan pagando sus impuestos los señores como corresponde y que esa platita sirva para dar pensiones dignas a la gente.
y que no tiene que ser necesariamente gente, como nos dicen, que se haya formalizado, porque ¿qué hay de los agricultores? ¿Qué hay de los taxistas? ¿Qué hay de los comerciantes que se han sacado la mugre a lo largo de su vida trabajando? Se merecen, nosotros queremos una pensión digna para su vejez. Entonces, ese es el tipo de derechos fundamentales que nosotros vamos a garantizar desde un Estado fuerte, moderno, eficiente, que ponga reglas de juego claras, que atraiga inversiones privadas también, nacionales y extranjeras, por supuesto, pero ahí donde a nosotros nos conviene, no solamente donde a ellos les conviene para sus grandes negocios, sino donde le conviene al país y le conviene a nuestras familias. No como quieran, sino de acuerdo a cierto marco regulatorio del Perú que proteja los intereses nacionales. Exactamente. Y para darte un ejemplo concreto, el gas, ¿no es cierto? Yo soy cusqueña. En el Cusco está el yacimiento de gas más importante de América Latina, Camisea, el famoso Camisea. Hace 10 años que se explota el gas de Camisea. ¿Dónde está el gas? Los cusqueños no lo vemos. Aquí en Lima está empezando a llegar a algunas zonas, ¿verdad? Un poquito a Ica, pero nada más. En Colombia, el 60% de familias tiene una conexión de gas en su casa, para cocinar, para bañarse, etc. En el Perú, ¿sabes en cuánto estamos? 3%, después de 10 años de explotación del gas, porque se han dado contratos que han priorizado la exportación, ¿no? Además malbarateando el recurso a un precio, pero así de remate. O sea, el precio de venta al extranjero ha sido más bajo que el precio nacional. A ese punto hemos llegado de entreguismo y de malbarateo de nuestros recursos. Nosotros decimos, esos contratos nosotros sí los vamos a renegociar para que ese gas vaya primero a las familias, para su consumo en sus casas, para el transporte público y para la industria nacional. Es un combustible más limpio, más barato, que tiene que servir primero a los peruanos. Correcto. Hablemos de otro tema que ha distorsionado el proceso electoral. Hay quienes acusan que este proceso ya es fraudulento por la manera en la que las encuestadoras están, digamos, funcionando de la mano de algunos medios de comunicación. Es un tema sensible porque a los medios no les gusta que se hable de ellos. Tú has tenido palabras fuertes respecto de una nueva ley de medios que asegure equidad, cosa que hoy no existe. Así es. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la situación actual de los medios, las encuestadoras y las ideas que tienes para que haya más equidad informativa y más pluralidad? A ver, nosotros hemos hablado del tema de los medios en varios niveles. Primero, creemos que los medios de comunicación deberían contribuir, como en teoría dizque contribuyen a la educación, a la cultura, ¿no es cierto? De hecho, tú lo debes saber, un contrato, una licencia de concesión para un medio de comunicación incluye un compromiso de contribuir, tener una programación educativa y cultural, cosa que gran parte de los grandes medios de comunicación no cumple. Y no puede ser que simplemente lo dejemos a merced de que ellos se autorregulen y digan qué tanto están cumpliendo o no con eso. Lo que nosotros planteamos es que haya un organismo regulador autónomo, no del gobierno, ojo, sino autónomo, con participación de los propios medios de comunicación, con participación de la sociedad civil, universidades y qué sé yo, con participación también alguna representación, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, que verifique que ese compromiso de contribuir a la educación y a la cultura se cumple efectivamente en estos medios. ¿Cómo qué modelo? Eso. Digamos, Rafael Correa en Ecuador, digamos, se ha enfrentado a la prensa porque él decía que la prensa hacía lo que quería y que no cumplían con su misión ni con sus obligaciones constitucionales, sino que se habían, digamos, prostituido prácticamente. ¿Tú qué piensas? Mira, en todos los países democráticos del mundo hay organismos reguladores de los medios de comunicación para garantizar la calidad de los contenidos, porque nuestros hijos pasan horas de horas frente al televisor, muchas veces más que con sus padres. Esa es la verdad, esa es la realidad, muchas veces más que en la propia escuela. Entonces, no los podemos exponer a cualquier cosa. Pero también está el tema de la propiedad de los medios de comunicación. Y hay en nuestro país una terrible concentración de la propiedad. Claro, cada vez que decimos eso, se les escarapela el cuerpo y nos acusan de todo. Pero hay que decir las cosas como son. El Grupo El Comercio concentra el 80% de la prensa escrita, más Canal 4, Canal N, etcétera, ¿no es cierto? Y nos parece que eso pone en riesgo la pluralidad. Para nosotros la prioridad es que el ciudadano tenga la oportunidad, ¿no?, de escoger entre diversos medios informativos con distintas líneas, con distintos mensajes, distintas visiones del país. Si tú permites que todo lo concentre un grupo económico, entonces estás reduciendo esa posibilidad, ¿no? Porque
todo, aunque tenga nombre distinto, es la misma línea. Y eso atenta contra el derecho del ciudadano a tener pluralidad de información. Entonces, nosotros planteamos que no puede haber concentración, tiene que haber un organismo que impida el monopolio, ¿no?, o la concentración de la propiedad, como ocurre en Uruguay, en Estados Unidos, en todos los países democráticos del mundo. Y finalmente, preservar una cuota, ¿no?, del espectro radioeléctrico para los medios alternativos, los medios comunitarios, que las universidades, los gobiernos regionales, los pueblos indígenas organizados puedan tener también sus medios de comunicación o sus propios espacios. O sea, la comunicación no puede ser solamente para aquel que puede pagársela, ¿no?, para el gran empresario que tiene billetes, sino también el ciudadano, la gente tiene que poder acceder a ese derecho de no solamente escoger diversos medios, sino de poder comunicar también lo suyo, ¿no? Entonces, nuestra idea de fondo es democratizar los medios de comunicación. Ese es nuestro principio. Eso con relación a los medios. ¿Y qué hay con el tema de las encuestadoras que en el Perú no tienen ningún tipo de fiscalización o de supervisión ni auditoría? O sea, ellos ponen ciertas informaciones y esta información es levantada por unos medios, es, digamos, información que nadie discute, que incluso los directores de las encuestadoras se vuelven en opinólogos y dicen, este se ha desplomado, este no existe. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno que sí, como en cualquier empresa, inversión privada, el Estado tiene que regular, tiene que chequear que las cosas se hagan bien, respetando las normas, los procedimientos y todo lo demás. Pero hay otro tema, ¿no?, que es el nivel de credibilidad que tienen las encuestas. Es cierto que a veces orientan un poco el voto, pero también la experiencia en los últimos años nos ha mostrado que suelen equivocarse, ¿no es cierto? Demasiadas veces. Equivocarse o en todo caso direccionar su lectura, ¿no? Y finalmente la ciudadanía también toma su decisión en base a otros elementos, ¿no? Y nosotros mismos, yo misma tengo clarísimo que una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es lo que nos dice la calle, la gente, las plazas, los barrios, las comunidades, los viajes en los que estamos, los mítines que logramos convocar, no se condicen con lo que dicen las encuestas. Así que finalmente para nosotros el indicador más importante es ese contacto directo con la gente, ¿no? Y además, te voy a compartir una experiencia muy concreta. Cuando yo fui candidata al Congreso en el 2011, en todas las encuestas, en toditititas, yo salía en el último lugar. Y una vez en la votación salí en primer lugar, porque nunca pagué ninguna encuestadora. Nunca, y jamás lo haría, ¿no? Cosa que sí hacen otros candidatos, por lo menos en encuestadoras regionales, eso es un caso generalizado, ¿no? Pero, en fin, creo que la gente también se va dando cuenta de eso y va tomando una opinión más autónoma de lo que le dicen las encuestadoras, ¿no? Claro, vamos en unos instantes a hacer una pausa para abrir teléfonos y hablar de otros temas que tienen que ver con tus planteamientos. Pero antes, quería saber tu opinión sobre lo que ha declarado Mario Vargas Llosa de darle un respaldo explícito al señor Kuczynski. ¿Qué piensas? Bueno, él como ciudadano tiene derecho de opinar y de votar por quien quiera, ¿no? Eso, digamos, está en su derecho, no tengo mayor cosa que opinar sobre eso, ¿no? Ahora, es un poco curioso porque él siempre se ha dicho muy duramente antifujimorista, ¿no? Y con justa razón por lo que significó la dictadura fujimontesinista, pero parece olvidarse que el señor Kuczynski en el 2011 respaldó pública y abiertamente a la señora Fujimori, ¿no? Hizo campaña por ella en la segunda vuelta, en sus mítines, agitó, ¿no? Con las banderitas naranjas. Entonces es un poco contradictoria la posición del señor Mario Vargas Llosa. La verdad que ahí no entiendo muy bien su punto, ¿no? Parece que cae en contradicción él mismo, ¿no? Tú has dicho que Ollanta dijo una cosa, prometió algo en la campaña, tú le creíste, muchos peruanos le creyeron y él incumplió su palabra, él y Nadine Heredia. Y Vargas Llosa fue garante de este señor para que cumpliese lo que dijo que iba a hacer, cosa que no ha cumplido. Tú ya has dado una explicación respecto de lo que fue tu participación en el movimiento nacionalista. ¿Tú qué le dirías a Vargas Llosa? Él también debería, de alguna manera, decir, hey, el señor Humala tampoco es que haya sido un hombre que ha cumplido su palabra. Claro, debería también asumir autocríticamente, como yo lo he hecho, ¿no?, su cuota de responsabilidad por lo que fue el nacionalismo. Yo la asumo, yo creí en ese proyecto, yo renuncié hace 4 años porque no se cumplió lo que se estaba ofreciendo, él también debería asumir su autocrítica, pero creo que también es bastante pretencioso de su parte, de quienes así lo hayan designado, ¿no?, como garante. Yo creo que el único garante de que un gobernante haga lo que ofrece, el único garante de que se cumpla un plan es el pueblo, ¿no? Quien presenta como garante a un personaje ilustre, digamos, creo que tiene un entendimiento un
un poco errado de la política, ¿no? Nuestra garantía de que lo que estamos diciendo lo vamos a hacer y de que vamos a poder enfrentarnos a los poderes económicos y mediáticos para hacer lo que estamos planteando es el pueblo que nos tiene que respaldar, ¿no? Verónica, a ti hay quienes te asocian, hay quienes te caricaturizan inclusive diciendo que tú eres la candidata chavista, que tú has tenido relaciones con Hugo Chávez, relaciones, digamos, políticas cercanas. Nos gustaría que aproveches la ocasión para esclarecer eso. ¿Cuán cercana estás tú de Maduro, del gobierno chavista, del pensamiento chavista, y qué piensas de Leopoldo López? A ver, sería interesante que pudieran decir por qué hacen esa asociación, ¿no? Porque no hay razón alguna. O sea, nuestro plan de gobierno del Frente Amplio es una creación nuestra en diálogo con la gente, con las organizaciones sociales, sindicales peruanas. No estamos copiando ningún modelo, ¿no? Ahora, yo sí creo que es importante reconocer que en Latinoamérica se han dado gobiernos que han defendido muy claramente la necesidad que han defendido muy claramente su soberanía y nuestra soberanía latinoamericana en general, cuando solía vernos todavía Estados Unidos y otros países y otras transnacionales como su chacra, ¿no? Y creo que en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia ha sido positiva esa afirmación de soberanía que en el Perú todavía no hemos hecho. Seguimos completamente sometidos a los intereses transnacionales, gran empresariales. Mira tú lo que está pasando con el Tratado Transpacífico, ¿no? Este gobierno lo ha suscrito a espaldas nuestras. Es un tratado de libre comercio con 12 países que va a atentar contra nuestra soberanía, que va a hacer que los medicamentos sean más caros, que va a dificultar el acceso a Internet, va a hacer que los servidores de Internet estén ahí como policías detrás de lo que compartimos en Internet. O sea, ese tipo de cosas, digamos, son cosas que creo que sí hay que valorar y recoger de este tipo de gobiernos que han por lo menos defendido su soberanía, ¿no? Y Leopoldo López, digamos, es un preso político. ¿Cuál es tu posición? Porque aquí creo que es importante tomar posición respecto de figuras que están peleando por una causa, por una idea, ¿no? Contra un gobierno que ellos sienten que es autoritario. ¿Cuál es tu posición? Mira, antes de referirme específicamente al señor López, quiero que quede absolutamente claro nuestro compromiso firme como Frente Amplio con la democracia, con la libertad de expresión, con el derecho a protesta que nosotros hemos defendido y hemos asumido. Hemos estado en las calles cada vez que ha sido necesario estarlo. Hemos defendido el derecho a protestar de nuestros hermanos en Cajamarca, en Arequipa, contra el proyecto Tía María que se les quería imponer, o con los jóvenes pulpines. Defendemos el derecho a protesta aquí en el Perú, en Venezuela y en cualquier otro lado del mundo. Pero que de ahí pasemos a respaldar oposiciones poco democráticas con actitudes golpistas como la que representa el señor López, tampoco nos vamos a ir a ese extremo, ¿no? Y lo otro que quiero dejar muy en claro también es que en ningún lugar del mundo aceptaríamos que desde el poder político se quiera direccionar las decisiones del Ministerio Público, del Poder Judicial, en ningún lugar del mundo, ¿no? Siempre tiene que haber autonomía y debido proceso para todos, sean de derecha, de izquierda, del oficialismo, de la oposición. Bien, vamos, Verónica, a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver en un instante con teléfonos abiertos y vamos a hablar de otros temas que también creo que la opinión pública quiere saber. ¿Sí? Vamos entonces, amigos, a una pausa y volvemos con nuestra invitada de esta noche, Verónica Mendoza, candidata por el Frente Amplio en este proceso electoral a la presidencia de la República. Ya volvemos. Lucha con firmeza.